Yo les voy a invitar a que nuevamente traigan sus Biblias, espero que las tengan ahí a la mano y vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos y hacer un pequeño recuento de lo que fue la semana pasada, recordar cómo la alimentación de los 4000 fue para nosotros un proceso que realmente no tendría una explicación para nosotros si no fuera por la fe y por lo que significa el reconocimiento de quién es Jesús y cómo es el personaje que cambió la historia de la humanidad. Tanto así que nosotros hoy tenemos un tiempo antes de y un tiempo después de. Antes de Cristo, después de Cristo. Y eso para nosotros entonces es el recuerdo del gran impacto que Jesús causó en la humanidad. Y en ese tiempo, pues claro, en ese tiempo hubo un impacto y es que la gente buscaba a Jesús. La gente lo buscaba porque suplía sus necesidades, sanó a muchos enfermos y dio de comer a multitudes. Recuerden que el pasaje que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces está en dos instancias. En una, 5000, dice que sin contar mujeres ni niños. En la otra dice que fueron como 4000. Así que muchas personas encontraron en él respuestas. Y qué lindo que hoy todavía nosotros podamos seguir encontrando respuestas. Jesús sigue siendo la respuesta. Hoy, cuando la preocupación está centrada en lo que significa este virus, bueno, no ha cambiado mucho la historia de la humanidad. Hemos estado escuchando también cómo la historia nos recuerda que aproximadamente hace 100 años también se enfrentó una peste terrible a partir de Europa, de España, y también 200 años atrás otra de esas pestes. Así que no es algo realmente extraño, pero la respuesta siempre ha sido la misma. Lo mismo que sucedió en el pasado, ahora tenemos que recordarlo nosotros. Jesús sigue siendo la respuesta. Y eso es lo que debemos encargarnos de proclamar. Para eso estamos hoy aprovechando estos espacios, estas redes, para proclamar el nombre de Jesús. Pero siguiendo con el estudio, nos encontramos que la gente, después de haber visto toda esta serie de milagros y maravillas de Jesús, aquellos que estaban alrededor de lo que sucedía con Jesús empezaron a pedir algo más, un extra, una señal. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, porque lo encontramos allí mismo en Marcos capítulo 8, a partir del versículo 11 hasta el 13. Es un pasaje bastante corto que nos recuerda que hay una generación que estaba presente alrededor de Jesús y que nosotros todavía hoy, después de lo que sucedió en esa interacción de Jesús con ellos, seguimos aprendiendo. Y por eso es tan importante que el texto bíblico sea la fuente de nuestro estudio, que nos dediquemos a la lectura de la palabra. Sí hay muchos comentarios, sí hay muchas predicaciones y ellas nos ayudan, pero nada reemplaza el estudio personal, el estudio individual de la palabra. Así que les invito a leer, en Reina Valera lo voy a hacer, los versículos 11, 12 y 13 de San Marcos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de escudriñar tu palabra. En ella entendemos, hay palabras de vida eterna. Y son esas palabras las que necesitamos hoy para poder realmente nosotros fortalecer nuestra fe en medio de las preocupaciones, en medio de lo que puede llegar a convertirse este virus
para las personas que se vean afectadas directa o indirectamente. Ya es una preocupación por nuestros seres queridos a quienes tenemos lejos. Y por eso cada uno debe asumir su parte de responsabilidad en el autocuidado y en la protección de otros. Ayúdanos a entender, Señor, este pasaje, a entender el mensaje que hay aquí y que todavía está vigente, que hoy podemos entenderlo para ponerlo en práctica. Y ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos, porque solos no podemos. Por eso pedimos tu Espíritu Santo, la presencia tuya y la participación tuya hoy aquí, trayendo respuesta a nuestras inquietudes y a nuestras preocupaciones y trayendo esta palabra a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, como vemos entonces en el pasaje, esto sucede inmediatamente después de la alimentación de los 4,000. Cuando se estaban dando, como encontramos en el pasaje, una cantidad de predicaciones de Jesús, de movimientos de un lado para el otro, largas jornadas que, como mirábamos la semana pasada, derivaban muchas veces en el cansancio, en la fatiga, que hicieron posible, por ejemplo, que Jesús se quedara dormido en la barca cuando había una tormenta. Largas jornadas de predicación y muchas sanidades, porque esas sanidades también nosotros las vemos desde el inicio de los evangelios, cómo la gente lo perseguía, cómo la gente estaba alrededor de él. Traían los enfermos no solamente aquellos que podían moverse por sí mismos, sino que hasta en alguna ocasión quitaron el techo de una casa para poder a través de ese orificio descender con una persona que estaba paralítica. Todo esto era posible porque Jesús traía la respuesta que necesitaba la gente. Y eso, como lo vimos la semana pasada, de forma milagrosa, como la alimentación de los 4,000. Pero la pregunta es, tantas señales, la gente que salía restaurada completamente en su salud, la gente que salía aún con el vientre completamente lleno, satisfechos, como dice el texto. Ellos no solamente comieron, sino que estaban satisfechos. Ahora nosotros vemos que en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, la gente, aquellos fariseos, comenzaron a discutir con Jesús pidiéndole una señal del cielo. No fue suficiente. Y es lo que realmente nos hace pensar. ¿Cómo así que después de tantas sanidades, después de la gloria de Dios manifestada en medio de ellos, de esa palabra de poder que traía Jesús? Porque la gente decía, es que Él predica de una manera diferente, lo hace con autoridad. Pero nada de eso fue suficiente. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos estaban buscando realmente? Pues el texto nos dice que lo hacían para tentarle, para tentar a Jesús. Ellos querían una señal del cielo, porque todo lo que había sucedido alrededor y que había sido cierto para ellos, lo habían visto, no fue suficiente. No, querían más, querían algo extra. Querían una manifestación portentosa y poderosa de algo que viniera del cielo, porque es exactamente lo que están pidiendo. Dice, pidiéndole señal del cielo. Qué interesante, ¿no? Que hoy todavía sigue existiendo como ese deseo en la gente de ver algo espectacular en el cielo. Por eso yo me pregunto, ¿será que después del transcurrir de los años, después de que se ha podido hablar poderosamente y ver maravillosamente el poder de Dios manifestado en la humanidad, ya no hay necesidad de más señales? ¿Han cambiado las cosas? ¿La gente ya no pide nada más para ver? ¿Es suficiente la predicación de la palabra? ¿O todavía alguien dice, uy, pero sí, lo enseña muy bonito, pero le hace falta algo, le hace falta como más emotividad, le hace falta como
más poder. Si lo hicieran así, le creeríamos a este predicador. La gente no se cae. La gente no se manifiesta de una forma especial cuando este predicador comparte su palabra. Sorprende cuando algunas personas entonces nos dicen también hoy: no, si Dios existiera, entonces desaparecería todo mal. Y eso parece como una señal, ¿cierto? Como que estamos esperando que aparezca una manifestación poderosa de Dios, acabando con toda la maldad. O como alguien lo pidió en estos días, que se acabe ese virus, que sea destruido por completo. ¿Qué más señales necesitamos que todas las señales que ya fueron anunciadas? Porque todo esto que estamos viviendo fue anunciado, fue anticipado. El Señor nos habló de todo lo que iba a pasar, de todas estas pestes, de estas pandemias, de estas epidemias, de un colapso a nivel mundial, algo que sería cierto de un extremo al otro, como han sido las catástrofes económicas de los últimos días. Todo lo que ha estado pasando con nuestro ambiente, esas sequías, todo esto son señales que habían sido anunciadas y la gente las está notando, las está viendo, y algunos están volteando a mirar, ahora sí, a Dios, y se están dando cuenta que las señales ya habían sido anticipadamente dadas. Pero frustra mucho cuando uno se encuentra con personas que todavía siguen pidiendo más. Y como pasó allí, como que nada es suficiente. Como que les presenta a uno el vaso, y esa es la imagen que hay ahí, ¿no? La imagen del vaso con agua, y agua hasta la mitad. Y les preguntas: ¿cómo está el vaso? Ah, medio vacío. ¿Y por qué no verlo medio lleno? ¿Por qué no notar que todo esto de lo que la palabra del Señor nos habla es la consumación de los tiempos, es el cumplimiento de todos los tiempos y es la confirmación de todo lo que se había hablado? Está en nosotros entonces también entender lo que está pasando y que nuestra fe crezca, para que no nos sintamos con lo que está sucediendo como que medio vacío, ¿no? Todavía necesito algo más para llegar a comprender, todavía necesito algo más para llegar a creer. Por el contrario, lo que estamos viendo entonces es el cumplimiento y cada vez más la llegada inminente de Jesucristo a la tierra en su segunda venida. Ya Jesús entregó todas las señales que eran necesarias entregar. Y por eso hoy nosotros seguimos teniendo en la imagen de la cruz a la señal poderosa de aquel que vino y entregó su vida y no se quedó allá clavado en la cruz. La cruz está vacía. La tumba también está vacía. Porque ya tenemos para nosotros la señal poderosa de lo que significa la muerte de Jesús para nosotros. Y en esa señal entonces nosotros tenemos puesta nuestra esperanza. Y es la señal de la cual debemos hablar al mundo entero. Todavía algunos puede ser que estén esperando que aparezca una manifestación en los cielos. Y ahí sí van a creer. Pero Jesús nos entregó esta palabra maravillosa, complementándola. El Evangelio de Mateo nos recuerda también lo que sucedió cuando esa generación se acercó a pedir una señal de Jesús. Este texto de Marcos debemos leerlo a la par también con el de Mateo, porque nos ayuda a mejorar la comprensión. Y es en Mateo capítulo 12, versículo 38, donde
se nos refiere, ¿cierto?, lo que sucedió en este momento en el que los fariseos se acercaron a demandar una señal. Es el pasaje sinóptico, por eso reconocemos Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos, porque tienen posibilidad de comparación en algunos eventos, en algunos hechos, en algunas de las parábolas que tienen, ¿cierto?, como un reflejo en la una y en la otra. Los encontramos en similitud en los evangelios, y por eso podemos mirar este texto de Mateo capítulo 12 en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y así es como nosotros podemos ver la relación entre un texto y el otro. Demandaban una señal y Jesús les dijo: les será dada la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, también Jesús estuvo en el vientre de la tierra, así como lo plantea claramente él mismo en Mateo. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Palabra poderosa para nosotros al recordar la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección, porque solamente fueron 3 días, 3 noches, no más. Y eso es para nosotros el recordatorio maravilloso, la fe que nos mueve, porque no necesitamos más señales. Ya fue dada la señal. Por eso el apóstol Pablo dice: y yo tengo la señal de la cruz, y la predicación es de la cruz, porque la cruz quedó vacía, porque Cristo Jesús resucitó. Y esa es nuestra convicción de fe. Y esa debe ser nuestra motivación para salir a predicar, anunciar al mundo entero, como dice este hermoso cántico, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Maravilloso entonces recordar que las respuestas que necesitamos, cuando vienen las preguntas de la gente sobre cómo entender esto y qué es esto que está pasando, cómo así que hay una pandemia, y cómo así que Dios permite que haya esto en la tierra. Sí, claro que lo permite, porque Él lo anticipó, porque Él nos dejó todo esto escrito para que nuestra fe se fortaleciera. Y podemos decirles a las personas: esto también está escrito, que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar. Y podemos aprovechar estas oportunidades maravillosas para proclamar a Cristo. Pero no un Cristo crucificado solamente, sino un Cristo resucitado, que es nuestra esperanza de gloria. Esta es la señal que esta humanidad necesita. ¿Necesitamos más? ¿Hace falta algo más? Pues el libro de Apocalipsis está cargado, está lleno de esas imágenes de lo que va a suceder en estos postreros días, en los últimos tiempos. Está el mensaje que nos recuerda a las 7 iglesias del Apocalipsis, cómo nosotros nos podemos ver reflejados también en esas iglesias. Y cómo podemos nosotros aprender de ese mensaje a esas iglesias, porque nosotros somos la iglesia. Pero si tú estás esperando esas señales que se van a ver en el cielo, poderosas también, mira,
Mira que no sea tarde. Mira que no sea tarde, porque alguna de esas señales poderosas no las vamos a ver los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios seremos llevados a la presencia del Señor. Ten cuidado, porque si tú estás esperando otras señales para después arrepentirte, no, es que el texto dice que yo voy a poder ver, porque todo ojo lo verá, y ahí me voy a arrepentir. ¿Será que el tiempo te alcanza? Porque dice la palabra, será como ladrón en la noche. Llegará en un momento en el que nadie lo espera. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu reloj de alarma, tu despertador, para que te anuncie cuando llegue Cristo? De pronto va a ser tarde, porque todas las señales ya están dadas. Si todavía estás esperando una señal, una manifestación para ahí sí entregar tu vida al Señor, mira, ten cuidado que no sea tarde. Porque si Jesús nos anticipó todo esto, era para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y si está escrito en la palabra, es para que nosotros lo podamos entender y lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que hoy es el día para el arrepentimiento. Hoy es el día para estar a cuentas con Dios. Hoy es el día para venir y postrarnos delante de Él. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en el que puedes reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque ya todas las señales están dadas. Y aún, amado hermano que me escuchas, si tú te has alejado, si te has distanciado y si como el hijo pródigo te has ido por el mal camino, también hoy es día de arrepentimiento, de volver a tu caminar con el Señor. Hoy es el día también para estar a cuentas con Él, antes que sea tarde, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Nadie puede decir es que es en tal fecha, y todos aquellos que se han atrevido a dar fechas han quedado avergonzados, porque la palabra claramente nos dice que no hay una fecha, pero sí hay un momento para cada uno de nosotros para estar a cuentas con Él. Hoy quiero guiarte en una oración. Tú que nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un día de salvación para ti. No esperes más señales. Algunos han dicho, no, si cuando yo cambie, cuando deje de hacer las cosas que no me agradan, cuando deje de decir vulgaridades, cuando deje de decir groserías, cuando deje de decir mentiras, ahí voy a buscar a Dios. ¿Sabes cuándo será ese día? Nunca. Porque tú solo nunca vas a poder dejar todo lo malo. Hoy es el día de salvación, porque el Señor nos ama así como somos. Hoy es el día en el cual puedes entregar tu vida al Señor. Quiero guiarte en esta oración. Señor, entrego mi vida a ti. Te reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mi pecado. Gracias por la salvación. Gracias por la señal de Jonás. Gracias por resucitar para que yo pueda tener nueva vida hoy. Gracias por recibirme. Y gracias por darme este regalo de la fe. Gracias por ser tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén. Y también quiero guiar en una oración a todos aquellos que han estado lejos del redil, que en este momento puedan tener una oportunidad de acercarse a Cristo. Si tú has estado dándole la espalda al Señor y te has alejado de sus ovejas, este es un momento también para el arrepentimiento, para volver al Señor, porque no hay que esperar más señales, ya todas están dadas.
Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido perdón por mi distancia, por mi displicencia, por alejarme de ti. Y te doy gracias porque tú sigues siendo el mismo, porque tú no cambias. Y te doy gracias por estar aquí para mí. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra y por esta oportunidad de volver al redil. Recíbeme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por aquellos que hicieron una u otra oración. Gracias porque esta es una oportunidad de salvación la que tú nos estás dando, Señor. Cuando por medio de las cosas que están sucediendo, este mundo puede volver a ti y podemos volver la mirada al único que tiene respuesta. Y por eso yo los bendigo en Cristo Jesús y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de reunidos glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por estos medios, porque aunque hoy experimentamos dificultades técnicas, Señor, tú eres más poderoso que cualquiera de estas dificultades, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos seguir adelante, porque así tú lo quieres, Señor. En tus manos entregamos el resto del día, nuestras vidas, Señor, y a todos aquellos que empiezan este caminar contigo. Gracias, Señor, porque todo esto es posible por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Y porque tú, Señor, como lo prometiste, lo cumplirás. Estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así va a ser. Y por eso te alabo, te bendigo, y te doy honra y gloria en Cristo Jesús.